tal? Buenos días. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y es un muy buen día, es un muy buen recordatorio. Y bueno, a pesar de esta pandemia que estamos sufriendo, te doy la bienvenida, le damos gracias a Dios porque nos permite amanecer. Espero que tengas buena salud, que estés gozando de, bueno, a pesar de las circunstancias, pues de beneficios, ¿verdad? Como lo es la salud, ya lo dije, que quizá necesitas alimentos, espero que los tengas en casa. Y bueno, pues se te extraña, es más fácil hablarte y decirte y ver tu reacción cuando estamos hablando frente a frente, pero espero que estés bien. Échame un fonazo también, no he escuchado nada de ustedes, no sé cómo les está yendo, pero espero que el Señor les esté bendiciendo. Aquí en el vecindario que mucha gente sigue trabajando, me imagino que tienen sus negocios personales, como lo es el landscape, jardinería, y bueno, pues creo que siguen trabajando. Entonces, bueno, independientemente de eso, te doy las gracias por estar aquí en este video, pero sobre todo le doy las gracias a Dios por habernos dado vida y habernos dado esperanza, y hoy celebramos eso. Y es un recordatorio importante. Aquí en los Estados Unidos se celebra el Easter con un conejito y unos huevos duros en los que se esconden y algunos de juguete que les esconden dulces, pero se pierde el significado. Con todas estas ayudas para los niños, para que se les entretenga o para que en alguna ocasión, me imagino cuando todo eso se originó, pudieran entender más acerca de la resurrección. En algún momento de la historia se perdió el significado. Entonces hoy celebramos y tú puedes ver que es más importante los dulces, que es más importante otras cosas, ¿verdad? Y no voy a perder más tiempo diciendo más al respecto, pero no es acerca de eso. Hoy celebramos un hecho importante. No es un hecho ficticio creado por Hollywood. Hollywood ni siquiera existía en esos días, ni ningún otro autor talentoso, ¿verdad? Esto es un hecho real y vamos a ver eso. Vamos a ver que no fue algo que alguien se sacó de la manga con tal de controlar masas, como es el miedo de muchas personas. Son hechos reales que pasaron. Discúlpame la redundancia, pero es importante enfatizar. Entonces, vamos a orar nuevamente, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a evaluar cómo fueron estos sucesos, al menos en el libro de Juan, en el capítulo 20. Los evangelios dan su testimonio de cómo estos eventos sucedieron. Nos vamos a enfocar únicamente en el evangelio de Juan. Vamos a orar. Te doy las gracias, Padre Santo, por tus magníficas obras, tu poder, que muestran quién eres. Perdónanos porque somos muy incrédulos, porque todo lo queremos ver, y si no lo podemos ver, no lo podemos creer. Entonces se nos olvida que no somos el centro del universo, a pesar de que tú nos has bendecido llevando tu imagen. Y bueno, pues discúlpanos por tomarnos tanto tiempo en creer. Gracias por las obras impresionantes que tú haces, con el propósito de rescatarnos, de traernos a ti. Ayúdanos a creer si tuviéramos dudas. Ayúdanos a ver a través del Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo, tus maravillosas obras. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y ayúdanos a recordar lo que tú hiciste, has hecho y estás haciendo y harás, para gloria tuya y para nuestra gloria también. Te damos las gracias nuevamente y te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para evaluar tu palabra, para absorberla, para tomarla, para comerla, digerirla y vivirla, Señor, vivir de acuerdo a tus estándares. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces veamos en el Evangelio de Juan lo que la palabra de Dios dice acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo sucedieron todos esos eventos. En el
En la Biblia de las Reina Valera, nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero, al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera, llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles, con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo o el Gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no han visto y creyeron. Hizo además muchas otras señales el Señor Jesús en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, se han escrito, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el capítulo 20. Y
Veamos algunos aspectos de lo que este texto nos está diciendo. Nos dice primeramente, ¿verdad? Que hay un propósito en la resurrección. El propósito de la resurrección de Jesucristo no es que tú y yo tengamos algo durante abril para entretenernos, ¿verdad? O para celebrar nuestra religión de nuestra preferencia. No. Dios trabaja más allá de lo que nosotros podemos ver. Y primeramente uno de sus propósitos es cumplir lo que el Señor había venido diciendo a través de Moisés, a través de los profetas en el libro de los Salmos. Entonces uno de los propósitos de su reacción es cumplir las Escrituras, cosa que nadie puede hacer. Si no es Dios, nadie lo puede hacer. Nadie puede predecir el futuro y que pase con precisión. Aquellos que creen que Nostradamus es un profeta con precisión, hay de hecho un documental que habla de lo falso, de lo incierto que son sus predicciones y cómo manipuló toda esa información. En fin, es otra cosa. Pero en el caso de las Escrituras, la certeza de los eventos sucedieron tal cual fueron escritos años antes, cientos de años antes. Desde Moisés, Daniel, Samuel, todos ellos hablaron del Señor Jesucristo y deseaban verlo, cómo iba a pasar, y no lo vieron. Pero cuando las Escrituras se cumplieron, había testigos, ya sea que estaban a favor de Jesucristo o en contra, pero ambos grupos eran testigos de los eventos. Entonces, primero de los propósitos de la resurrección del Señor Jesucristo, para cumplir las Escrituras. Las mismas Escrituras, lo que dice Juan aquí, que el propósito del libro es que tú y yo creamos que el Señor Jesucristo es Dios. Y por eso escribieron este texto. La resurrección prueba entonces quién es Jesucristo. En un recordatorio en 1 Corintios 15, 17, Pablo nos dice que sin esa resurrección, tu fe y mi fe es completamente vana, y tú y yo somos los de las personas que necesitan más compasión en el planeta, porque somos ingenuos y seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sin embargo, no es así, porque es un evento que, a pesar de tu incredulidad o ya sea que lo creas o no, sucedió como hoy está sucediendo esta pandemia, ¿verdad? Y que en algunos años, quizá en algunas generaciones, la gente pues quizá dejará de creer que pasó. Y sin embargo pasa. Lo mismo pasa o pasó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es un evento que tenga que repetirse constantemente para que tú puedas creer o para que la gente que tiene sus dudas crea. No, es un evento que sucedió una sola vez con un propósito, y ese es el de rescatarte a ti, rescatarte a mí, de justificarnos. Sin resurrección no hay justificación. La resurrección entonces es prueba de la deidad, discúlpame, del mesianazgo y poder de Cristo para salvarnos del pecado. La resurrección es prueba de la deidad de Cristo, del mesianazgo, es decir, que Dios había seleccionado y trajo a su debido tiempo, y el poder de Cristo, ¿verdad? Porque la muerte no lo retuvo. La muerte es algo que Él, antes de ser revelado, junto con el Padre, declararon, ¿verdad? Por nuestra transgresión. Si no obedeces lo que te estoy diciendo, algo muy sencillo de hacer, le dijo a Adán, ciertamente vas a morir. Entonces ahí Él está declarando ya un juicio. Y Él vence esa muerte que Él, por decirlo así, Él inventó. Entonces, nuestro juicio fue establecido por Él, y esa muerte fue la que Él mismo tomó para sí, para que tú y yo no tuviéramos que padecer. Aún tú y yo tenemos esa decisión, esa libre voluntad para venir, conocer a nuestro Señor, arrepentirnos del tipo de vida que hemos estado llevando en contra de Dios y entregarle nuestra vida de aquí en adelante, honrándole en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que vemos, en todo lo que hacemos. Nos ha comprado
de un mercado de esclavitud del pecado para traernos a su casa, ¿verdad? Y vivir de acuerdo a sus estándares. Y esa es la idea del arrepentimiento. Dejar de vivir para ti, dejar de hacer las cosas a tu manera, para entonces venir y hacer las cosas como Dios las establece, con los propósitos que Dios tiene, propósitos más altos. Entonces, la resurrección prueba la deidad, mesianazgo y poder de Cristo para salvarnos del pecado. La resurrección es de hecho también el primer paso en una cadena de acontecimientos que van a culminar en su exaltación. Una de ellas es la resurrección, empezando con ella 3 días después de la crucifixión. Te recuerdo que fue puesto en una sepultura, por lo que dice Marcos, y su descripción de las mujeres, de lo que ellas dijeron, es que era una piedra bastante grande. Entonces pareciera absurdo que algunos argumentan que era fácil robarse un cuerpo con una guardia romana preparada para la guerra, ¿verdad? En las que no les intimidaba la muerte. Y no hayan escuchado que se roló una piedra. ¿Alguna vez has cargado una piedra? Lo pesadas que son. Imagínate ahora una piedra labrada para hacerla una puerta y rodarla. Lo difícil que era rodarla para abrirla y que los soldados no hayan escuchado, pues es absurdo. Entonces, dos, los judíos eran muy respetuosos de sus tradiciones. Entonces no era tiempo para ellos de salir, porque celebraban la Pascua, ¿recuerdan? Entonces ellos se mantuvieron en su casa hasta que pasaron esos días. Y entonces el primer día de la semana se levantaron muy temprano para ir a embalsamar el cuerpo. Y ese era el propósito de las mujeres. Fueron al mercado, compraron las especias, las prepararon, fueron a la tumba y oh sorpresa, la tumba está, la piedra está removida. Los soldados, por supuesto, seguramente desaparecieron después de que vieron al ángel remover esa piedra. Un ángel con una apariencia de un relámpago, con vestiduras muy blancas, seres que tú y yo no hemos visto, pero una guardia romana preparada para la guerra quedó palidecida solamente de ver un ángel. Y por supuesto el ángel provocó un terremoto, eso habla de su poder. Alguna vez piénsalo de esta manera. Cuando los que han escuchado los relámpagos y en el caso de la Ciudad de México, eso sucede seguido. Mi mamá tenía mucho temor de ellos. Cuando los relámpagos caen, ¿verdad? Resplandecen enormemente. Los que hemos estado ahí, los que han estado en lugares como Venezuela, por ejemplo, donde hay lugares donde son constantes. Recordarás cómo sucede. Cae y los edificios tiemblan, las ventanas tiemblan. Entonces no es muy difícil comprender cómo es el ángel al aparecerse y al ser descrito de esta manera, pues cómo puede producir un terremoto, hablo del poder de él, para remover una piedra, algo que era muy sencillo para él de hacer. Pero para los guardias romanos eso era impresionante, y lo es, y lo sigue siendo impresionante. Es por eso que tú y yo probablemente no hemos visto cosas semejantes, porque Dios no lo permite. Él ha decidido que tú y yo le creamos por medio de la fe que Él ha provisto. Entonces, sin desviarme mucho, la resurrección es el primer paso en la cadena de acontecimientos, y el segundo paso seguiría su ascensión al cielo. Recordemos que entre la resurrección y su ascensión pasaron al menos 40 días para que el Señor Jesucristo se regresara al cielo. Pero este es el propósito de la resurrección. Es resucitar, ¿verdad? Declarar quién es Él, demostrar que Él no ha muerto, ¿verdad? Con eventos como lo que acabamos de leer. En la mitad de un cuarto que estaba cerrado por medio de ser quizás asesinados también junto con Jesucristo. Todos estos discípulos no se fueron del lugar, sino que se escondieron. Y ahí donde estaban escondidos, donde nadie sabía que estaban, ahí el Señor Jesucristo se apareció a esas mujeres antes de a los discípulos, a las Marías, por decirlo así, María Magdalena,
María, la Madre del Señor, y tú puedes leer el texto. Y no nada más a ella, sino a otro grupo de mujeres que iban con María Magdalena para ir a ayudar para embalsamar el cuerpo. Se les aparece cuando iban de regreso, ¿verdad? Entonces, en una serie de apariciones, no nada más a las mujeres, sino a 500 personas, a Pedro, a Juan, el Señor Jesucristo demuestra que Él es Dios. Entonces, la resurrección tiene como propósito al final la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Su exaltación a la diestra del trono del Padre tiene como propósito también, es la base, ¿verdad?, de estos eventos. Su segunda venida a la tierra con poder y gloria. No podría venir a la tierra con poder y gloria si Él no hubiera resucitado. Si hubiera sido una persona normal, que lo era en el sentido de la humanidad de Jesucristo, pero al mismo tiempo era Dios. Entonces ni tú ni yo tenemos esa dualidad. Solamente somos humanos. Él era humano y al mismo tiempo era Dios, cosa que es difícil de entender. Pero solamente Dios puede hacer cosas que tú y yo no podemos entender. No es que sea una fe de crédulos. Eso habla del poder de Dios de hacer las cosas. Durante nuestra historia como humanos no sabíamos mucho de la existencia de hoyos negros. No soy astrólogo, pero te puedo decir que ni siquiera sabíamos que existían y ahí estaban, ¿verdad? Lo tomo como ejemplo solamente para decir que hay cosas que Dios hace que tú y yo no entendemos. Una de ellas es, pues, resucitar. Y el propósito es justificarnos, ¿verdad? Su segunda venida es parte de esa resurrección. Tiene como propósito el que Él regrese. Porque entre la resurrección, la ascensión y su regreso, estamos tú y yo, Dios dándonos tiempo para venir a Él, para conocerle, para que cuando nosotros le conozcamos y vivamos de acuerdo a sus estándares, estemos listos para su regreso. Tú y yo no sabemos si somos la generación que vamos a estar despiertos o sin morir para cuando Él regrese. Quizá tú y yo fallezcamos y la siguiente generación sea la que tenga el privilegio de estar vivos cuando Él regrese, o la siguiente. Entonces, como ni tú ni yo sabemos si somos esa generación, porque a Dios nadie le ha revelado ese tiempo, sino solamente Él sabe cuándo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de estar listos. Entonces la resurrección es parte de ese privilegio que tú y yo tenemos para cuando Él regrese en su gloria, con poder. También tiene como propósito el haber resucitado, es que Él tiene que ocupar el trono de David como soberano de la tierra en este tiempo milenial, ¿verdad? Después de los 7 años de juicio, como está escrito. Dentro de los eventos que menciono, su exaltación como juez de toda la humanidad en el gran trono blanco. Si el Señor no hubiera resucitado y hubiera sido como tú y yo, Él no tendría ningún derecho, no tendría acceso a ser exaltado como juez, pues es otro mortal, ¿verdad? Como tú y yo. Entonces tú y yo, como dice Pablo, seguimos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros delitos y pecados. Su exaltación en el nuevo cielo y la nueva tierra, pues Él tomará posesión, Él será nuestro juez, nuestro Dios. La resurrección provee de justificación al pecador que se ha arrepentido. La resurrección es fundamental para nuestra fe cristiana. Sin resurrección no hay fe cristiana, no existe. Y es inútil o ilógico pensar que una mentira pueda durar 2000 años. Es más bien los pretextos que como seres humanos nos ponemos, ¿verdad? Nosotros mismos nos ponemos obstáculos para venir a Dios y creer que puede hacer eso. Sí, difícilmente algunos tienen sus dudas por los eventos que pasaron anteriormente en nuestra historia como latinoamericanos, en el que fuimos conquistados y se nos forzó a creer algo que no creíamos. Pero Dios ocupa todas esas cosas para primero traer juicio, ¿verdad? Si recordamos en el caso de nosotros como mexicanos, de los que estamos muy orgullosos de los aztecas, pues sí,
seguramente eran mentes muy brillantes, muy talentosos, pero no se te olvide que sacrificaban humanos. Y eso Dios no lo tolera. En México aún se siguen sacrificando humanos, ¿verdad? Por ganancias personales. Existen trata de blancas, ¿verdad? Secuestros por cuestiones de dinero, violaciones por cuestiones de placer. Y seguimos en las mismas, ¿verdad? Estamos muy orgullosos de los aztecas y cómo hicieron estas pirámides, y quizás ni siquiera ellos la construyeron, pero en fin, esas son nuestras tradiciones y estamos muy orgullosos de ello. Pero se olvida que Dios no es solamente un Dios de los hebreos, es un Dios de todas las naciones. Y Dios ocupa otras naciones para enjuiciar, discúlpame la redundancia, la nación que Él quiere enjuiciar. Entonces puede ocupar a otra nación perversa, ¿verdad? O más perversa que la nación a la que está enjuiciando. Y lo vemos un claro ejemplo de ellos entre Israel y los babilonios, ¿verdad? Israel, cuando desobedeció, Dios utilizó otra nación para enjuiciar a Israel. Entonces, ya me desvié un poquito, pero te digo, la resurrección es fundamental de la fe cristiana. Sin nuestra fe, esta mentira sería insostenible. Entonces, durante 2000 años, creer que Jesucristo está vivo, si fuera mentira, pues no sería ni lógico mantenerla como algo para dominar las masas. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué pruebas tenemos de que la resurrección es real? ¿Verdad? Si ese fuera el caso. Hay 17 pruebas irrefutables en la palabra de Dios, ¿verdad? Que hablan de su resurrección. La primera, lo que vamos a ver, es en Mateo 28, 2:4. Mateo 28, 2:4, cuando los guardias romanos vieron con gran temor el ángel que quitó la piedra de la tumba, el cual hizo temblar la tierra y tenía apariencia como de relámpago. Esto es en Mateo 28. Ya no estamos en Juan, nos vamos a Mateo 28. En Mateo 28, 2 al 4 nos dice, voy a empezar desde el primero. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Primera indicación, un gran terremoto. Los que estuvieron presentes pueden atestiguar o pudieron atestiguar eventos como este. Si esto fuera una mentira, ¿por qué añadir detalles que podrían destruir tu mentira? Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no a los soldados, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces no había equivocación de, perdón, estamos en la tumba equivocada, como algunas personas creen. El ángel testifica que esa es la tumba en la cual ellas querían encontrar al Señor, el cuerpo del Señor, para embalsamarlo. El hecho de que los guardias romanos estaban ahí y tenían sellos alrededor, ¿verdad? Para evitar que fuera el cuerpo robado. Bueno, pues fue removida y evidentemente esa era la tumba que ellas buscaban. Hablar de la resurrección, hermano, en un video de 30 minutos es imposible. Hay mucha información, hay mucho que decir. Hoy celebramos la resurrección, hoy tenemos el privilegio de conocer, de recordar que Él viene.
lo creas o no. Él viene, Él no necesita de ti, de tu justificación, no necesita de mí, no necesita de pastores, no necesita de religiosos. Nos da el privilegio de participar con Él. Nos da el privilegio de venir a Él para darnos vida eterna, lo cual a veces se nos olvida porque aquí en la tierra gozamos de todo. Ya sea que nos vaya bien, nos vaya mal, pensamos que aquí es todo. Y no, nuestra mente se hace pequeñita al pensar de esa manera. Hay un futuro glorioso o terrible. Tú escoges. Esta resurrección es para ti, porque murió en tu lugar, pero resucitó para que tú y yo pudiéramos ser justificados. Mateo 28, Marcos 1:16, Lucas 24, Juan 20, da los nombres de los testigos, los primeros testigos presenciales, no de oído, estaban ahí, ¿verdad? Ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé y otras mujeres que llegaron a la tumba. Entonces, no era un... Es que como humanos hacemos y decimos cosas para justificar lo que no entendemos. Alguien dijo que fue una mentira general, era tanto el deseo por su Señor era tan intenso que todas grupos grandes como este grupo de mujeres, todas creyeron una mentira. Se dejaron llevar por sus emociones y estaban tan llenas de excitación o de temor o lo que tú quieras, que creyeron algo falso. La verdad, pensar que todas estas mujeres que siguieron a Cristo muy de cerca estuvieran mintiendo. María Magdalena corrió a decirlo a los apóstoles de regreso. Entonces ya está llamando más gente para testiguar lo que ella está viendo, lo que ella vio, lo que ella escuchó. Entonces, te recuerdo que los apóstoles eran hasta ese punto incrédulos. No podían creer que el Señor Jesucristo había resucitado. Ni siquiera lo entendieron cuando el Señor se los advirtió desde antes de que eso pasara. Y corren, ¿verdad? El texto que estamos leyendo en Juan nos dice que, bueno, Juan habla de sí mismo en tercera persona, pero dice que él corrió más rápido que Pedro, llegó a la tumba y vio los lienzos ahí, pero el sudario que estaba sobre el rostro de Jesucristo estaba enrollado en otra parte de la cama sobre la que lo habían puesto, la cama de piedra, no sé, ahí no tengo ese detalle, pero sí dice que estaba dos ángeles en el interior de la tumba después de que ellos vieron los lienzos y se regresaron a decirle a los demás lo que las mujeres les habían venido a decir primero, y ellos verificaron con sus propios ojos. Entonces no es una mentira. Lo quieres creer de esa manera, tú te estás perdiendo el mayor de los eventos, que es una relación con el Señor verdadero, el Dios verdadero. Porque tú quieres que el Señor venga, se siente frente a ti y te dé razón de lo que Él hace. En lugar, se nos olvida que estamos hablando de Dios, a quien nosotros nos debemos someter. Y queremos que Él lo haga al revés, ¿verdad? En fin, el tiempo sigue transcurriendo y quiero añadir, somos 17 pruebas históricas, ¿no? Entonces, se requiere mucho tiempo para hablar de todo esto. Te los digo así rápido, había 17 pruebas, te los digo rápido por falta de tiempo, pero sería muy bueno que nos pusiéramos en contacto y pudiéramos estudiarlo mejor. Hay mucho que decir. ¿Dónde estoy? Punto número 5. La primera aparición de Cristo fue a María Magdalena en el jardín del sepulcro. Entonces nos dice que hay un jardín en el área del sepulcro. Cualquiera que quisiera corroborar que María estaba mintiendo tenía todo el acceso a ese jardín.
y poder ir y verificar con sus propios ojos lo que ella estaba diciendo. Si fuera una locura, había personas que dijeran, ¿sabes qué? No te creo. Yo con mis propios ojos voy a ir a checar. Y nadie dijo nada. Ella creyó que el Señor Jesucristo era el jardinero, pero lo reconoció cuando Él la llamó por su nombre, ¿verdad? Lo que ella respondió, maestro. María Magdalena regresó inmediatamente para contar lo que había visto. O sea, no perdió mucho tiempo en ello. La segunda manifestación de Cristo fue a las otras mujeres que iban de regreso a la tumba y vieron a Cristo por el camino, según Mateo 28, 9. El testimonio de los guardias, y estos son hombres que no creían en su deidad. El testimonio de los guardias en cuanto al ángel que quitó la piedra es otra prueba de la resurrección de Cristo, ¿verdad? En este caso aportada por testigos antagónicos. El hecho de decir a los ancianos de los judíos, darles todos estos detalles, ellos decidieron, bueno, pues para evitar que esta mentira se siga disipando, ellos les dieron dinero a los soldados romanos. ¿Sabes lo que ocasionaría que esto alguien venga en la noche como soldado romano y te robe un cuerpo cuando tu único trabajo es cuidarlo, que nadie se lo robe? Eso implica tu ejecución si fueras un soldado romano. Entonces, los soldados romanos, algunos de esa guardia, fueron a los ancianos y les dijeron todos los detalles, le dieron todos los detalles. Oye, pues vimos esta aparición, este ángel, y nos congelamos y no supimos qué hacer. Los ancianos vinieron con esta idea. Esto implica que ustedes van a ser ejecutados, pero tampoco queremos que la gente siga creyendo en la autoridad de Dios, de Cristo, porque ellos se rehusaban a creer que Cristo era lo que las escrituras dicen, ¿verdad? Cuando nos aferramos a nuestras propias tradiciones, creyendo que sabemos las escrituras, las ignoramos. Entonces ellos se olvidaron de que Cristo debía de padecer, se olvidaron de que las escrituras dicen que debía resucitar, era necesario que resucitara. Voluntariamente ignoraron ese hecho, como para decir, a ver, a los soldados, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué locuras me estás diciendo? Vamos a agarrar una guardia y vamos a la tumba, vamos a corroborar lo que estás diciendo. Y tener la oportunidad de decir, sí, la regamos, este era el Hijo de Dios y lo crucificamos, y tener la oportunidad de arrepentirse. No, ellos decidieron darles dinero a los soldados para que se propagara esa mentira, diciendo, los discípulos los discípulos de Jesucristo vinieron de noche y se robaron el cuerpo mientras nosotros los soldados dormíamos. Eso es absurdo. Como soldado, eso te va a costar la vida. ¿Cómo puedes dejar que alguien, si eso hubiera sido real, te robe un cuerpo cuando tu único oficio es cuidarlo? Es una guardia que no estoy hablando de policías mexicanos. Estoy hablando de 2 personas. Estoy hablando de una guardia de varios elementos entrenados para la guerra, ¿verdad? Y si tuvieran sueño, se pueden rolar, cambian, ¿verdad?, la guardia para mantenerse en esa posición. Entonces es una mentira absurda, pero les dieron dinero para que propagaran esa mentira. Y si llegara a las autoridades romanas, a sus superiores, y se supiera que eso fue lo que pasó, pues eso les costaría la vida, otra vez te lo digo. Entonces ellos le dijeron a los soldados, nosotros nos encargamos, en caso de que ellos se enteren, tus autoridades, tus jefes se enteren, nosotros vemos por ustedes, de manera que ustedes estén seguros, tengan ese dinero, y pues eso es lo que tienen que decir. En fin, vemos mucho eso en México, ¿verdad? Sobornos. Aquí tienes una lana y pues a mentir. Y debido a este tipo de cosas que vemos muy seguido que pasan en nuestras culturas, pensamos que Dios actúa de la misma manera, o que vemos que la religión ha controlado a mucha gente. La misma palabra de Dios lo advirtió de antemano, que en días postreros, los últimos días, habrá burladores, habrá gente que hace mercadería del cristiano, ¿verdad? Porque el cristiano ignora las escrituras. Entonces viene alguien con preparación, con talento para hablar, y dice que de las escrituras se dijeron tal o tal cosa, o en el nombre de Dios se ejecuta otras personas, ¿verdad? Y pues la gente se lo cree, y entonces vienen todas estas
dudas en cuanto a si fue esto real o no. Pero como estas mentiras que fueron pagadas por los mismos ancianos a los soldados romanos, hasta ese momento Juan escribe que esa es la mentira, aún se seguía creyendo entre el pueblo judío, de que los discípulos se habían robado el cuerpo cuando ellos estaban escondidos de temor también. ¿Por qué exponerte? ¿Por qué dejar que te viera la guardia y te dieran crank también ahí, verdad? En fin, a veces las mentiras son muy absurdas. Bueno, no a veces, siempre. El testimonio de los guardias en cuanto al ángel. La tercera aparición fue a Pedro y a otros de sus discípulos en la tarde del día de la resurrección, de acuerdo a Lucas 24:34. Y no hay muchos detalles de esta aparición, pero eso es lo que Lucas dice, 24:34. Por lo que dice, el texto se deduce que Pedro recibió esta aparición. La cuarta manifestación corporal de Cristo fue a los discípulos que iban por el camino a Emaús, y ellos dan testimonio muy interesante. Cuando ellos están hablando con Jesús no lo reconocen, pero en su testimonio dicen: nosotros pensábamos que este Jesús al que fue crucificado, él era la persona a quien esperábamos que redimiera a Israel, pero se lo están diciendo cara a cara sin reconocerlo. Y él les dice cosas como diciendo: chamacos que no lo entienden, no, todavía no lo entienden aquí. Y les empieza a hablar desde Moisés, a través de los profetas, de cómo las escrituras hablan de él. Y estaba escrito que debía morir, ser puesto en una tumba y resucitar al tercer día. Mientras iban en el camino, pues su corazón ardía y no lo reconocieron hasta que él entró en su casa. Recuerden que él pretendía seguir más allá de donde ellos llegaron, y ellos le invitaron a quedarse. Cuando ya compartían la cena, Jesucristo parte el pan, los bendice los alimentos y se los da. Y ahí es cuando sus ojos son abiertos y entonces lo reconocen. Y en ese instante él se desaparece. Entonces, como te dije, hay muchos detalles, hay mucha información acerca de la resurrección. No es acerca del conejito con estos huevos de chocolate o de dulces. No es acerca de ello. Es muy divertido si tú quieres decirlo. Pero no pongamos en el lugar que le corresponde a nuestro Señor cosas que no son. Pon tu mente en lo que dicen las Escrituras. Nuevamente, hay mucha información. Lee las Escrituras, lee lo que los Evangelios dicen acerca de la resurrección de Cristo. Recuerda que tiene un propósito y viene a juzgar al mundo. Ya no viene a rescatar al mundo, sino viene a juzgarlo. Y su juicio no es nada más solamente destruir. Su juicio sigue siendo con el propósito de rescatar gente. Pero la gracia, el tiempo de gracia que hoy gozamos, se va a terminar. Hermano, hoy celebramos esa resurrección. Hermana, qué privilegio, ¿verdad? De todas estas mujeres que amaron al Señor Jesucristo y le siguieron. Nosotros como varones a veces somos más renuentes a creer, y que no sea este el caso para ti, para mí este día, sino que tengamos ese corazón dócil que Dios quiere para creerle, para recibir sus palabras, porque el Señor Jesucristo dice que sus palabras son espíritu, por lo cual tú y yo las necesitamos para tener esa vida. Se requiere estudio, hermanos. A veces se nos dificulta, quizá porque no tenemos esa preparación como algunos tienen acceso a universidades, pero ese es otro tema. No hay excusas, necesitamos herramientas para estudiar. Hay mucha información, nuevamente te lo enseño. Y bueno, pues se acabó el tiempo. Hay mucho que decir.
En este caso, pues vamos a orar y te lo dejo en tus manos. Está en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, entre algunos pasajes que puedes estudiar. Que Dios te bendiga. Recuerda, este es un día de celebración, de victoria. Habrá quienes tienen sus dudas todavía. Por favor, tienes tiempo para creer. Es tu decisión. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe hacia arrepentimiento y que te permita creer lo que Él hizo. Oremos. Señor bendito, te damos gracias porque sin la resurrección estaríamos todavía muertos. Gracias, Señor, porque tu muerte no fue en vano. Tu muerte tuvo como propósito pagar por nuestras transgresiones, no solo las nuestras, sino las de todo el mundo. Y tu resurrección prueba quién eres. ¿Cómo puedes vencer lo que a nosotros nos da pánico, Señor, que es morir? Nos has dado vida en Jesucristo, nos has dado acceso a los mejores bienes de tu casa y no los recibiremos aquí hasta que estemos en tu presencia, para que nada se corrompa como todo aquí está corrompido. Te damos las gracias por darnos esperanza en Jesucristo, no una esperanza falsa, sino que a su debido tiempo, en orden, sucederán las cosas como tú lo has dicho. Te damos las gracias por este gran evento que hoy celebramos y bendecimos tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengas buen día.